Proverbios capítulo 2. El día de hoy trataremos de enseñar todo el capítulo. Puede ser, no sé todavía, dependiendo del tiempo y todo esto. La semana pasada enseñamos un tema un poquito picante, un poquito fuerte, donde tomábamos Efesios capítulo 5, versículo 16, creo que era. Andad pues, dice, se me fue en este momento el versículo, pero dice, ese versículo nos exhortaba a que anduviésemos, a que veamos cómo vivimos, como necios o como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hablando acerca de la necedad y la sabiduría, me pareció en el Señor enfocarme esta mañana en la sabiduría. Dos versículos, Proverbios capítulo 2. Nos concentraremos prácticamente en todo este capítulo, en la mañana y en la tarde. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. Note lo que dice, piense lo que dice, enfóquese. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Y el versículo 12, y ahí viene el por qué y el para qué. Padre, gracias por ser maravilloso. Gracias por permitirnos una vez más haber pasado toda una semana completa en nuestro quehacer, en nuestras actividades, junto a nuestra familia. Y le damos gracias porque habiendo terminado la semana, hoy nuevamente comenzamos brindándole a usted, entregándole a usted las primicias, el primer día de la semana, encomendándonos a su presencia para que mañana y los días venideros hasta el próximo domingo nuevamente podamos ser bendecidos, ayudados, protegidos, cuidados. Gracias, Padre, por ser bueno. Bendiga su palabra en el medio nuestro. Le damos gracias, Señor, y que nuestros corazones estén atentos, abiertos, dispuestos, preparados para recibir la instrucción de lo alto, el maná del cielo que hace sabio el sencillo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por todo y por todos. Pedimos su gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hoy trataremos de abarcar desde los versículos 10 al 22. Puede que me dé el tiempo. Y en la tarde abarcaremos desde el versículo 1 al versículo 9. Cosa curiosa que parto con la segunda parte arriba en la mañana y en la tarde termino con la primera parte. En esta mañana quiero entonces dirigir vuestra atención sobre este enunciado, efectos de la sabiduría y la ciencia en nuestra vida. Lea conmigo allí, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma,
Entonces, como consecuencia de esto, el versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Efectos de la sabiduría y la ciencia en nuestra vida. De tal manera que en lo personal, de tal manera que en lo matrimonial, de tal manera que en lo familiar, de tal manera que en lo congregacional, de tal manera que en todas las áreas de nuestra vida, los efectos de la sabiduría y la ciencia en nuestra vida no solamente sean notorios, notables, sino que sean provechosos, saludables, útiles, fructíferos, bendecidos, para disfrutar una bonanza de Dios. Dios en su perfecta sabiduría para el hombre, pero oiga lo que digo ahora, el que la quiera. Dios en su perfecta armonía para el hombre, unidad perfecta. Dios en su maravilloso propósito para el hombre, propósito de encontrar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a Romanos 12:1. Dios en su gran amor para el hombre, demostrado de infinita manera, de infinita forma, entre muchas cosas que le ha provisto y que ha dejado para el hombre como buenos y válidos recursos, instrumentos, herramientas para el mismo hombre. Entre los muchos recursos está la sabiduría y la ciencia. ¿Cuánto nos hace falta sabiduría y ciencia para desarrollar nuestra vida de una manera más tranquila, más bendecida, menos aproblemada? Entonces el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. En relación a esto entendamos algo. Dios otorgando, entregando, aportando para nosotros, joya de su creación, el ser humano, sabiduría y ciencia. Dios está dispuesto a otorgarnos, entregarnos, ministrarnos, darnos de su sabiduría y de su ciencia. Pero, oiga bien, pero somos nosotros los responsables de que dichos recursos, dichas herramientas, dicha instrumentación, sabiduría y ciencia, en este caso, ayuda de Dios, sean parte de nosotros. Repito, somos nosotros los responsables de buscar, de recibir, de adquirir lo que Dios en su infinita misericordia ha dispuesto para nosotros. Y Dios nos hace responsables a nosotros el recibir sus instrumentaciones, sus ayudas, sus recursos buenos y válidos para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos hacernos, apropiarnos, en este caso, de esta sabiduría y de esta ciencia? Oiga bien, cuando nuestro yo, cuando nuestra voluntad, cuando nuestro nuevo hombre desee, quiera, anhele dichos recursos de Dios. Cuando nuestro yo, nuestra voluntad, nuestro nuevo hombre, anhele dichas ayudas, anhele dichos soportes de Dios. ¿Quiere usted apropiarse, adueñarse de la sabiduría de Dios? ¿Quiero yo
apropiarme y disfrutar de la ciencia, de la inteligencia de Dios? Mire lo que dice el versículo 10. Cuando la sabiduría entrare, oiga bien, cuando la sabiduría entrare, penetrare, ingresare, se introdujere, por ende, se quedare, se anidare, se enraizare en nuestro corazón. Versículo 10. Entonces Dios ofrece y tú recibes voluntaria, libre y deliberadamente lo que Dios nos da. Dios nos pone una mesa, un banquete, y Dios nos dice, come de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, cómetelo, es para ti. Pero nosotros somos responsables de querer lo que Dios nos da, de desear lo que Dios nos da. ¿Me explico? Dios nos da, ha provisto, pero Dios nos hace responsable a nosotros de que esto que Dios nos da definitivamente se haga parte de nuestra vida. Versículo 10, segunda parte. Y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, Dios ofrece. Y si tú gustares, disfrutares, te fuere grato lo que Dios ofrece de manera voluntaria y deliberada, cuando tú aprendas a disfrutar de los banquetes de Dios, de la comida de Dios, en este caso de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, lo que estoy tratando de decir, cuando nosotros de manera voluntaria, de manera deliberada, de manera espontánea, queremos lo de Dios, aceptamos lo de Dios, recibimos lo de Dios, y luego aquello que recibimos de Dios, la sabiduría, que tiene que ver de alguna manera con la inteligencia, lo que recibimos de Dios sea grato a nosotros, entonces se va a efectuar el proceso de la bendición. El salmo que cantábamos decía, deleítate a sí mismo en Jehová. Disfruta las bendiciones de Dios, disfruta las regalías de Dios, disfruta las herramientas, la instrumentación de Dios, deleítate en los recursos de Dios. Y luego dice ese Salmo 37 que adorábamos al Señor, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos dos verdades acá, dos recursos de Dios. Por un lado la sabiduría y por un lado la ciencia. Pero voy a abundar en este pensamiento de nuestra libertad para recibir lo de Dios. Porque mis amados, aunque Dios se esfuerza en ofrecernos, darnos, entregarnos de lo de Él para nosotros, repito, aunque Dios se esfuerza en ofrecernos, darnos, entregarnos de lo de Él para nosotros, en este caso sabiduría y ciencia, aunque Dios tiene la capacidad de introducirnos, de obligarnos, de agolparnos a recibir y disfrutar gratamente de lo que Él nos ofrece, porque Él es soberano Dios, porque Él es absoluto Dios, mas sin embargo Dios no nos obliga. Dios no me abre la boca y dice, come, come, come. Dios quiere que tú y yo abramos la boca solos, voluntariamente y deliberadamente para comer, para recibir sus bondades, sus ayudas, sus recursos. Dios no nos obliga.
así, aunque es soberano y absoluto. ¿Por qué no nos obliga? Porque Él no coacciona, Él no va a cortar ni va a violentar nuestro otorgado y peculiar libre albedrío. Otorgado por Él mismo, es libre albedrío. Porque si lo hiciera, violaría, quebrantaría de manera violenta dicho trabajo, dicho trato, dicho acuerdo, dicho pacto de libre albedrío a nosotros. El ser humano, Dios le ha dado un libre albedrío. De tal manera que con este libre albedrío, yo quiero o no quiero, yo recibo o no recibo. Es mi deseo, es mi voluntad sometida a la voluntad de Dios para recibir lo que Él me da. ¿Me explico? Dios nos ofrece el banquete y nos da libertad, de tal manera que con esta libertad en el libre albedrío nos hace responsables a ti y a mí, cómo nos va en la vida. Porque Dios nos ha dado recursos habidos y por haber para poder desarrollar una vida fructífera, útil, más llevadera, más tranquila, a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que sucede, a pesar de tanto conflicto, a pesar de tanta tribulación, a pesar de tanta negativa que el mundo está ofreciendo. Dios nos otorga de lo de Él para que nosotros voluntariamente en nuestro libre albedrío podamos recibirlo. Pero Él nos hace responsables si queremos o no queremos. Entiendo yo que el hecho de que usted esté presente aquí en esta mañana, entiendo yo que usted viene con el deseo, con la iniciativa, con la prerrogativa de ser enseñado, de ser instruido, de ser corregido, si es necesario, de ser reprendido. Porque usted sabe que la palabra de Dios es medicina para su vida. Son recursos inagotables de la fuente celestial para que nosotros podamos apropiarnos de ellos y tener la vida un poco más cómoda. No estoy diciendo que la palabra de Dios nos ofrece una vida tranquila, llena de bendiciones, no, porque el mundo que nos rodea está lleno de problemas, lleno de conflicto, lleno de vicisitudes, lleno de malas cosas, lleno de un montón de situaciones que nos atormentan, que nos inquietan, que nos embargan, que tratan de influenciar y afectarnos a nosotros negativamente. Y Dios, conociendo todo esto, abre los cielos para bendecirnos, para mostrarnos su gracia, su misericordia, sus ayudas, para que podamos llevar la vida un poco mejor. Yo quisiera tener un martillo y abrirle la cabeza a los jóvenes principalmente. Y a algunos no tan jóvenes también, para que puedan entender, para que podamos entender los beneficios maravillosos de la gracia de Dios, de la dirección de Dios. Cantamos el himno, me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Ese himno, cuando se canta, me guía Él, implica que yo me dejo guiar por Él sobre la base de recursos maravillosos que Él me ofrece para llevar mi vida personal, matrimonial, familiar, de soltero, de casado o de viudo o separado, sea el estatus que usted tenga, en lo congregacional, en lo espiritual, en lo emocional, en lo educacional, en lo laboral, llevar la vida de una manera más amena.
llevar la fiesta en paz, más tranquila. Por lo tanto, ¿quiere usted en esta mañana apropiarse de las bondades de Dios? En este caso, de la sabiduría de Dios. En este caso, de la ciencia de Dios. Pregunto, ¿disfruto yo? ¿Me place a mí? ¿Me agrada a mí? ¿Me es grata a mí lo que Él me ofrece? En este caso la ciencia. Versículo 10 nuevamente. Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, deseo yo la sabiduría de Dios, y la ciencia fuere grata a tu alma. Pero déjeme decirle algo, quizá me estoy adelantando o tiene que ver con el tema para la tarde. Pero quiero que entienda que el primer paso es abrir mi vida y mi yo y mi corazón a recibir la sabiduría de Dios. Ese es el primer paso. Una vez que dejamos que la sabiduría de Dios entre a mi vida como una semillita, esa semillita hay que regarla, hay que cuidarla, hay que alimentarla para que crezca. Y eso implica trabajo. El primer evento en tu vida espiritual para que la sabiduría de Dios comience a vivir en tu vida, en tu yo, en tu corazón, el primer evento espiritual es rendir tu vida a Cristo. Porque de acuerdo a los teólogos, Proverbios capítulo 8, que me habla completamente de la sabiduría, es una ilustración gráfica de la persona de nuestro Señor Jesucristo, según muchos teólogos. Por lo tanto, este comienzo de la sabiduría empieza rindiendo tu vida a Cristo. Y luego, como dije, desarrollando una serie de trabajos, una serie de acciones que tenemos que cuidar, velar, proteger, alimentar, regar, cuidar, limpiar esa sabiduría para que crezca como un árbol frondoso y que dé buenos frutos en mi vida para alrededor de los que me rodean. Y algunos rindiendo su vida a Cristo, dan el paso de fe para trabajar y que ese árbol, que esa semilla fructifique, crezca y se desarrolle y dé fruto. Y son bendecidos. Pero hay otros que se quedan simplemente con Cristo y esa semilla de la sabiduría y esa semilla de la ciencia se limita porque no la cuidamos, porque no la regamos, porque no velamos por ella, porque no la limpiamos y nunca crece. Y nos convertimos, como dijimos la semana pasada, algunos en creyentes que viven una vida sabia y otros en creyentes que viven una vida necia, porque una vida necia no puede cambiar sin sabiduría de Dios, una vida necia no puede cambiar sin conocimiento de Dios, una vida necia no puede cambiar sin hacernos partícipe y adueñarnos de la herramienta y de las instrumentaciones de Dios que me van a hacer cambiar de un creyente necio a un creyente sabio. Es tu voluntad. Por eso decíamos la semana pasada, ¿por qué tanto problema en algunos creyentes? ¿Por qué tanta dificultad? Es porque no hemos querido pagar el precio para que esa sabiduría, esa semilla de la sabiduría plantada en el mismo momento de rendir nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, esa sabiduría, esa semilla, no la trabajamos, no la cuidamos, no la protegimos, no la regamos y nos hemos quedado enanos, pigmeos. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
¿Qué es la ciencia entonces? Primero, un breve conocimiento, un breve significado en este concepto. Proverbios capítulo 2, versículo 10, me habla de la sabiduría y me habla de la ciencia. La palabra ciencia aquí viene del latín ciencia, casi igual, que significa conocimiento. El término se utiliza en la Biblia para referirse a un conocimiento amplio, profundo y completo de la realidad, tanto en el ámbito de lo natural como en el ámbito de lo espiritual. Cada vez que usted encuentre la palabra ciencia en la Biblia, éntrelo en su cerebro. Ciencia no se refiere a la ciencia que conocemos hoy, tal cual conocemos, sino que se refiere al conocimiento de Dios, al amplio conocimiento de Dios, el cual nos permite conocer no solamente lo terrenal, sino que también lo celestial. Nos permite conocer no solamente lo temporal, sino lo eternal. Nos permite conocer lo espiritual. Nos permite conocer los dos mundos en que el ser humano debiera moverse. Eso se refiere en cuanto al conocimiento. Ahora bien, concentrémonos brevemente en este asunto de la sabiduría. A ver, hermano Juan. Gracias. Que yo me estoy quemando aquí, hermano. Perdóneme. Bien. Quémense ustedes ahí, yo no. Con todas esas cosas allí. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es un regalo divino, ampliamente explicado y valorado a través de toda la Biblia, con diferentes términos, en diferentes momentos, con diferentes ilustraciones, con diferentes historias. No simplemente se refiere a saber algo más de Dios, sino que se refiere a la capacidad de utilizar lo que sé, lo que he aprendido en cuanto al conocimiento, usar lo que sé, lo que he aprendido de una manera, mire el orden, primero que glorifique a Dios, segundo que sea beneficioso para los demás, y luego entonces que sea beneficioso para uno mismo. Esta sabiduría de Dios debe tener como objetivo fundamental el poder aplicar en cada momento, en cada evento de mi vida, aplicar el conocimiento que Dios me da, la inteligencia que Dios me ha otorgado para saber usar esa sabiduría en cada momento, de tal manera que mi accionar y mi reaccionar por causa de la sabiduría que Dios me da, por causa del conocimiento que Dios me ha dado, mi reaccionar y mi accionar resulte algo bueno, provechoso en gran manera, primeramente para gloria de Dios, segundo para ayudar a mi prójimo, tercero para ayudarme a mí mismo. Sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría es saber aplicar en momentos determinados sus principios. La sabiduría es accionar, reaccionar a eventos que nos suceden diariamente determinados y usar la sabiduría de manera correcta, ayudando y no destruyendo, bendiciendo y no maldiciendo, construyendo y no destruyendo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces? A ver, esta semana hagamos un ejercicio mental.
No me lo diga porque me voy a caer muerto con las tonteras que usted podría decir y con lo que sucede. Pero ¿cuántos de nosotros en esta semana sucedieron eventos, circunstancias, situaciones que pudimos haber reaccionado mejor para que el resultado fuese mejor y lo que sucedió fue un desastre? No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de los presentes en esta semana o en este mes que se nos ha ido de manera agigantada, se nos han presentado situaciones que pudimos haber reaccionado bien, pero que por no reaccionar bien, maté a los bandidos que estaban detrás de mí, en este caso el hermano Lewis como policía. No, pastor, la verdad que yo pude haber disparado al aire, pero bueno, le disparé al corazón y se murió, pobrecito él. No, espérate, eso no es así. Si hay alguien que necesita sabiduría aquí, es nuestro joven hermano Lewis. ¿Ok? En todo caso, todos los que viven en el Alto Manhattan, váyanse de ahí porque él trabaja en esa zona. ¿Ok? Y el hombre un poco peligroso, ¿ok? Así que bueno, ¿me explico lo que estoy tratando de decir? ¿Cuántos eventos y situaciones se nos presentó en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, en lo laboral, en lo educacional, que pudiendo haber reaccionado bien, reaccionamos mal? Y ahora que estamos sentados con la cabeza fría aquí, nos damos cuenta, yo no debía haber actuado de esa manera. Yo no debía haber reaccionado de esa manera. Metí las patas y me botaron del trabajo. Si hubiera reaccionado de otra manera, posiblemente no te hubieran botado del trabajo. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? En esto implica la necesidad urgente, perentoria, necesaria, porque valga la redundancia, preponderante de la sabiduría en nuestra vida. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dije que no iba a tomar unos pasajes, pero me olvidé aquí. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Primero veamos este concepto importante, el principio de la sabiduría, es decir, después de haber rendido nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Explicándolo a grosso modo, este versículo sugiere que debemos vivir que no debemos vivir en un constante miedo de Dios, sino en un constante respeto y obediencia por su poder y autoridad, y así confiar en Él, en el Señor, en su palabra, de manera plena y de manera completa. Es decir, cuando yo aprendo a temer a Dios, voy a aprender a darme cuenta lo que Dios me pide y lo que Dios no me pide, lo que Dios me permite, lo que Dios no me permite, lo que me puede traer juicio y lo que me puede traer liberación. Entonces voy aprendiendo a través del conocimiento de Dios, sabiendo ocupar la sabiduría de Dios. Me permite, por medio del temor de Dios, me permite actuar sabiamente, prudentemente, para dar buenos frutos. Como pastores nos hace falta muchas veces. Y también como oveja nos hace falta muchas veces actuar con esa prudencia, actuar con esa sabiduría, actuar de acuerdo a lo que el momento nos pide, rendido nuestro yo y nuestra voluntad a la sabiduría de Dios.
Busque ahí Santiago capítulo 1. Casi al final, cerca de Apocalipsis, por allá, después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría está ampliamente, rebosantemente en la presencia constante de Dios. Y Él está dispuesto a otorgársela, a dársela a todo el que la pide. A todo el que se la pide. ¿Le ha pedido usted sabiduría a Dios? Espero que sí. Espero que sí. Porque Dios está dispuesto a otorgarle de manera abundante, de manera libre y sin reproche. Dios está dispuesto a otorgarle sabiduría. Hay otra versión que dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos da gratuitamente. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1:30 ahora, en relación a conceptos básicos de lo que implica esta sabiduría. 1 Corintios 1:30 dice aquí: más por Él, es decir, por Cristo, estáis, no, más por Él, estáis, no, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, es decir, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo lo que nos está tratando de decir, que la sabiduría se encuentra en una relación directa con Jesucristo. Al permanecer unidos a Él, recibiremos su sabiduría y somos capaces de entender las cosas desde la perspectiva divina, celestial y eternal, y no necesariamente temporal y terrenal. Cuando nosotros caminamos con Cristo, permitimos que Cristo esté con nosotros, viva con nosotros. No es casualidad que el apóstol Pablo dice: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros entonces comenzamos a caminar con Cristo, esta sabiduría se hace presente, se hace latente y va fluyendo en nuestro ser, para que esta sabiduría nos ayude a accionar, a reaccionar, a tomar decisiones sabias, valederas, positivas, útiles, provechosas para mí y para todo lo que me rodea. También la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 3, volvamos a Santiago capítulo 3, nos enseña o encontramos una gráfica y muy contundente explicación de que existen dos tipos de sabiduría, explicándonos el pasaje las características de una y de otra. Dos tipos de sabiduría: sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17, dice así: ¿quién? Y en la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, pregunta, y a lo mejor usted dice: yo. Pero mire lo que dice aquí: muestre, enseñe por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Mira para acá. A ver los choferes aquí, todos los que manejan. Cuando tú manejas y hay situaciones que pretenden sacarnos de las casillas, como dicen en mi país, que pretenden quitarnos la paciencia para crear impaciencia. ¿Cuántos de los choferes aquí son pacientes o son impacientes? Recuerdo, y se lo voy a decir porque a mí me impresionó. Iba yo manejando en una calle, al frente iba un carro, pero al otro frente, es decir, el segundo carro hacia el frente, hay un tranque, hay una dificultad en el camino, pero la persona que va manejando en el carro subsiguiente al mío hacia el frente, esa persona saca la mano y muestra el dedo sucio. ¿Me explico? Lo más curioso, lo más terrible, lo más decepcionante, que la persona que sacó el dedo sucio, el dedo mañoso, era una hermana de la iglesia. Que yo creería que una hermana tendría más paciencia que un hombre. Y era una hermana que usted ya no está con nosotros. No sea chismoso, no se lo voy a decir. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Una hermana que se veía en la iglesia muy pulcra, muy controlada, muy amada y respetada por todo. Pero en la calle, cuando manejaba, se transformaba como un demonio. En todo momento de nuestra vida diaria necesitamos sabiduría. Por eso dice aquí, repito, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrela, enséñela, manifiéstela por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Estoy parafraseando. No sea como aquel hermano que había aquí en la iglesia, pastor, yo soy sabio. De verdad, pastor, creo que era sabiduría. Sí, creo que decía eso. Pastor, yo sí que soy sabio, yo sí que soy prudente, pastor. Y la verdad de las cosas, que el solo hecho de él hablar y jactarse de su sabiduría y de su prudencia indicaba que no era ni sabio ni prudente. Si usted es sabio y prudente, guárdela para usted. Pero si usted no es sabio y no es prudente, dígaselo a Dios, pida consejo para que el Señor le bendiga. Porque el que dice ser sabio, muestre en sabia actitud, en mansa actitud, dicha sabiduría, dicho conocimiento. Siga leyendo conmigo. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, es decir, pleito en vuestro corazón, por culpa de esos celos amargos, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, es decir, no diga que usted es sabio, porque en su ser hay celos amargos, hay conflicto, hay contención, hay lucha, hay guerra. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La Biblia de manera inequívoca, de manera exacta,
De manera indubitable, la Biblia nos enseña que la sabiduría del hombre, que la sabiduría que reina en la humanidad, es una sabiduría no solamente terrenal, no solamente temporal, que nos lo dice aquí, pero animal y diabólica, que viene del mismo infierno. Esa es la sabiduría terrenal, la cual nosotros tenemos que evitar, tenemos que cortar, tenemos que minimizar, tenemos que aprender a controlar. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, da fruto perverso, da fruto negativo, da fruto que trae problemas. No es casualidad tanto divorcio cada día más. No es casualidad tanta separación, tanta destrucción de hogares, familias, empresas, clubes deportivos, sistemas políticos. No es casualidad tanta muerte de iglesias, divisiones de iglesia, porque reina una sabiduría satánica, diabólica, perversa, que lo único que trae es perversión, destrucción, trae división, resta. ¿Me explico? Hermano, la Biblia es gráfica en esto. La Biblia es puntual en esta realidad, de tal manera que nos anima a que de manera perentoria, a que de manera urgente, a que de manera puntual, a que de manera muy deliberada y resuelta, nos invita a que busquemos esta sabiduría celestial, porque la que ha reinado por muchos años en mi corazón, en mi vida, es una sabiduría terrenal, temporal, diabólica, satánica, animal, perversa. Siga leyendo conmigo allí. Versículo 17, pero, haciendo un contraste, la antítesis, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. Después, ¿qué dice? Pacífica. A ver aquí los hiperkinéticos, a ver aquí los impacientes, a ver aquí. Levanta la mano, levanta, sea sincero. Si yo estoy levantando la mía. Los impacientes. Cuando aquí dice que la sabiduría de lo alto, dice aquí, es primeramente pura, después pacífica. Y que no podemos hablar con palabras suaves. No podemos hablar con palabras, ¿cierto?, que van a edificar, que van a enseñar, que van a corregir. Sino que hablamos como que estamos peleando, guerreando. ¿Por qué? Porque estamos controlados por celos amargos. Y nuestro interior está lleno de guerra, de contención, de confrontación. Obviamente hablando, eso no pasa en tu matrimonio, pasa en el mío nada más. En el tuyo no, en el tuyo todo es armonía, paz, tranquilidad, bonanza. Prácticamente tú vives en el cielo. Es más, no necesitas ir al cielo porque tú vives aquí en la tierra, tu gran cielo. Yeah, right. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Mire lo que dice ahora. Amable. Podríamos añadir ahí, parafraseando, educada, amable, cariñosa, comprensiva. Podríamos añadir esos términos. Creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios.
Luego dice benigna, saludable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos. Y mire lo que dice aquí, sin incertidumbre, sin duda, sin argumento confuso, ni hipocresía. ¿Te das cuenta cuán gráfica es la palabra de Dios hablando de la sabiduría? Y cuán apropiado, cuán necesario es apropiarnos de la sabiduría de lo alto para ir despojando la sabiduría terrenal, animal y diabólica, de tal manera que mi accionar, que mi hablar, que mi reaccionar sea pacífico, benevolente, misericordioso, útil, constructivo, provechoso. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta? Silencio, que están llamando. Alguien está llamando al presidente. Alguien está llamando aquí. El presidente a lo mejor le va a decir que comenzó la guerra y necesita contestar el teléfono. A ver, silencio, que alguien tiene que hablar por teléfono. Y todo el mundo tiene que quedarse callado porque están hablando por teléfono. Entonces, aquí tenemos una gráfica general, completa, de lo que implicaría todo esto. Así que, mis amados, todos estos versículos y muchos más nos han de ayudar a comprender que la sabiduría en la Biblia no es un simple adorno, no es para rellenar versículos, no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino que es un profundo entendimiento de la voluntad de Dios para el hombre y los caminos de Dios para el hombre. Esta sabiduría mezclada con la ciencia es una cualidad impartida por Dios a través de Cristo y que se perfecciona al buscarlo en oración y meditar en la inequívoca palabra de Dios. Hermanos, la sabiduría está registrada en la palabra de Dios. Léala, medítela, estúdiela, profundice, escudriñela. En este momento yo estoy terminando la Biblia completa, estoy en Génesis. Estoy en Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 10. Se me chispoteó, no fue un chiste por si acaso, se me chispoteó. Pensaba hacer la broma, pero dije no, pero me salió igual. Estoy en capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Ok? Y luego entonces inmediatamente termino Apocalipsis, nuevamente comienzo en Apocalipsis para volver a terminar. Comienzo en Génesis, capítulo por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo. Así como invertimos tiempo en tanta cosa, y algunas útiles, pero en tantas otras cosas no provechosas, invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios es útil, provechosa para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios sean perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y este concepto, enteramente preparado para toda buena obra, implica que a través de la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría para prepararnos para hacer su obra, para bendecir su obra, para ser parte de su obra.
Por eso cuán importante, y caemos siempre a lo mismo, cuán importante es leer la Biblia, cuán importante es orar al Padre, cuán importante es congregarnos, escuchar palabra de Dios, porque de esta manera vamos a estar constantemente expuestos a las bondades de la palabra de Dios para que me ilumine, para que me instruya, para que me corrija, para que me reprenda, para que quite lo malo, para que quite esta sabiduría que está muchas veces enraizada, clavada, penetrada dentro de uno, una sabiduría diabólica, animal, perversa, satánica, de tal manera que la palabra, el Espíritu Santo vaya echando afuera esta sabiduría que no sirve, que es infructuosa, que es dañina, que es destructora, que no construye, que solamente esta sabiduría animal resta y divide en vez de multiplicar y en vez de sumar. Bueno, avancemos entonces a la segunda parte, a ver si logramos llegar a la tercera. Si no llegamos a la tercera, entonces lo dejamos aquí, porque esto hay que, hermano, dicen salmos y pasajes del Nuevo Testamento que tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Y esta palabra meditar es un concepto propio de los animales que rumian, creo que es, a mí se me olvidó, rumian. ¿Sí? No sé si está bien dicho eso. Entonces, la vaca va al campo y va comiendo pasto, y va comiendo pasto, y va tragando, y son kilos y kilos y kilos. Y cuando se llena, cuando sabe que ha llegado su límite, no es como el perro mío, Carmelo, que come como una bestia y no para de comer y después se enferma. La vaca tiene su límite. Y después que la vaca se ha llenado de ese pasto, de ese alimento, la vaca se echa, literalmente, se acuesta debajo de una mata, debajo de un árbol, a coger sombra. Y ese pasto, como dicen los expertos, dicen los que saben, ese pasto que ha entrado al primer estómago, lo saca nuevamente hacia la boca y empieza a rumiar. ¿Rumiar es, Roque? Sí, rumiar. Y empieza, y ese pasto que ha tragado, lo saca a la boca y lo empieza a masticar, así como tú comes chicle, que tú no sacas nada con el chicle. Pero la vaca mastica como si fuera el chicle, pero ese pasto lo comprime, lo quebra. Gracias, lo tritura. Gracias, hermano Roque, siempre tan útil y provechoso. Yeah, right. Entonces, ese pasto se tritura, aprovechando la más mínima sustancia. El bagazo que queda ha de servir para algo, pero los nutrientes alimentan a este animal de tal manera que muchos de esos nutrientes son para liberar leche en la vaca. Y de ahí viene la leche. Y luego entonces vuelve, entonces cuando mastica, cuando tritura todo eso, se va al estómago, al segundo estómago, como le llaman algunos, y vuelve el proceso. Cuando la Biblia habla de meditar, es que tú escuchas una predicación, es que tú lees un pasaje de la Biblia y te quedas meditando como la vaca, rumiando, mordiendo, triturando esa verdad que está frente a ti,
que se te está exponiendo a través de la predicación o que se nos está impartiendo a través de la lectura bíblica. Yo escucho temas que me impactan de tal manera que los escucho 2 y 3 veces. Porque necesito ese alimento. Necesito rumiar esa palabra. Necesito triturar en mi mente por medio de la sabiduría, la inteligencia, esas verdades que se me imparten, porque necesito mejorar, porque necesito aprender. Me parece que usted debería estar en el mismo plano de lo que yo estoy diciendo hacia mi persona. Por eso es importante este concepto. Repito, la sabiduría está íntimamente ligada a Jesucristo, a mi caminar con Él y a las sagradas escrituras, a los oráculos de Dios. Así que vamos entonces, avancemos. Hemos terminado prácticamente la primera parte. Déjenme por Proverbios 2, del versículo 10. Bueno, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, a tu yo, a tu ser, habiendo aclarado de manera no amplia, pero general, aclarado este concepto de la sabiduría y este concepto de la ciencia, entonces avancemos. Entonces, vamos al tema. Todo lo que dije es la introducción. Vamos al tema. ¿Cuáles serían los efectos, la consecuencia, los resultados de la sabiduría y la ciencia en nosotros, con nosotros, para nosotros, por nosotros, para ser beneficiosa para otros? Repito, ¿cuáles serían las consecuencias, resultados, los efectos de la sabiduría y la ciencia, es decir, del conocimiento de Dios con nosotros, en nosotros? El versículo 11, de manera gráfica, nos presenta los resultados de esta sabiduría y de este conocimiento, de esta ciencia. Leamos el versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, entonces, escúchame, solo entonces, versículo 11, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Pero qué clara es la Biblia. No es tan difícil sacar verdades. Obviamente hablando, ayer estuve todo el día, ya en la semana, meditando en esto, pero no pude salir con mi esposa. Ella tuvo que hacer un viaje sola, pero yo tuve que quedarme porque no estaba contento con lo que había desarrollado. Y ayer estuve todo el día meditando, pensando, con un diccionario bíblico al lado mío y con un comentario bíblico para poder entonces darle más forma a esto. Pero cuando la sabiduría entrare a tu corazón y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, a tu ser, a tu yo, entonces la discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
¿Por qué yo quiero discreción? Es decir, ¿por qué yo quiero prudencia? ¿Qué tiene que ver un sinónimo? Porque no la tengo, porque soy indiscreto, porque soy imprudente, porque soy necio y porque la necesito de manera urgente y de manera desesperada. ¿Por qué yo quiero ciencia, conocimiento? Porque no lo tengo y lo necesito de manera urgente y de manera desesperada. Solamente voy a poder desarrollar en mi vida discreción y voy a poder desarrollar en mi vida preservación. Preservar mi vida cuando la sabiduría entrare a mi corazón y cuando la ciencia, el conocimiento de Dios fuese grato a mi vida, fuese saludable a mi vida, deseable a mi vida, cuando el conocimiento de Dios sea un tesoro para mi vida. Cuando el conocimiento de Dios sea agradable a mi vida. Sigamos con algunas preguntas de acuerdo al pasaje. ¿Para qué quiero yo discreción entonces? ¿Para qué quiero yo inteligencia, conocimiento, sabiduría? Porque tanto lo uno como lo otro han de trabajar en mí para guardarme y cuidarme y protegerme y así preservarme. Ahí lo dice, versículo 11, la discreción te guardará. Cambia el término guardará. La discreción te cuidará. La discreción te protegerá. 15 años atrás, se lo voy a ilustrar de una manera que se me ocurrió ahora. Mientras yo leía, mi computadora estaba buscando en los archivos saber cómo ilustrar esto. Cuando la sabiduría te guardará, te protegerá. Iban los 3 tíos de mi esposa, Moisés, José y Titín. Yo conozco a los 3. Iban caminando, creo que iban de la capital hacia el Cibao, hacia por ahí, después de Santiago, gracias, Santiago y sus alrededores, y van manejando y de repente ven a un hombre en su vehículo puesto a la orilla. Y estos 3 personajes son bien dadivosos y bien ayudadores, misericordiosos. Y miran la escena y no se dan cuenta que este personaje que está al frente, parado a la orilla, lo cual ellos creen que el vehículo está dañado. Este personaje está tratando de sacar un bulto hacia el camino y dejarlo allí. Y los 3 tíos de mi esposa se bajan de su vehículo tranquilamente, espontáneamente, voluntariamente, misericordiosamente, amablemente se acercan para ayudar al individuo porque ven que tiene un problema. Cuando el individuo ve que los 3 hombres se le acercan, saca una pistola y los agarra a los 3 a balazo limpio. Los 3 fueron heridos. Para hacerte la historia corta, ese individuo creía que los 3 eran policías. Y aunque no hubiera creído que eran policías, se estaban metiendo en algo que no le correspondía, porque ese delincuente
amigo de un alto funcionario público de allá. Ese delincuente había matado a un socio de su compañía y estaba sacando el cuerpo para tirarlo a la orilla del camino y que se pudriera. ¿Por qué explico esto? Que tenemos que ser prudentes, inclusive para ayudar. ¿Tenemos mandato de Dios para ayudar? Sí, pero hay que saber cómo ayudar. Usando prudencia, usando tino, usando discreción. Los tres también, por si acaso. Todavía los tres están vivos, ¿ok? Por si acaso, si usted se pregunta. Entonces, ¿para qué quiero yo discreción, prudencia, inteligencia, sabiduría, conocimiento? Porque tanto el uno como el otro han de trabajar en mí para guardarme, cuidarme y protegerme, y así preservarme. Otra pregunta, pastor, ¿para guardarme, para cuidarme, para protegerme de qué? ¿O de quiénes? Lea el versículo 12. Para librarte del mal camino, para librarte de los hombres que hablan perversidades. Versículo 16. Para librarte de la mujer extraña. Oye. Entonces Dios nos dice y nos enseña, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces la discreción, versículo 11, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, para librarte de los hombres que hablan perversidades. Versículo 16, para librarte de la mujer extraña. Dios no se equivoca cuando le da consejo al hombre. Pastor, ya usted me respondió que es para guardarme, cuidarme y protegerme de estas cosas. Pero luego dice el versículo 11, la segunda parte, te preservará la inteligencia. ¿Para preservarme para qué? ¿Para quiénes? No encontré, busqué comentarios, busqué diccionarios, pero no encontré tanta profundidad en este segundo concepto o en este segundo por qué o para qué. Pero entonces yo le puse para preservarme en el camino, para preservarme en la fe, para preservarme en el buen conducirme. Y podría añadir, sin hacer violencia, creo yo, a la palabra de Dios, para preservarme en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, para preservarme de una manera sabia, saludable, en lo laboral, en lo educacional, en lo emocional. Y no pretendo estar haciendo violencia a la palabra de Dios, porque Dios sabe que busqué algún aspecto en esta segunda frase, algunas verdades en esta segunda frase, y no lo pude encontrar. Entonces, puede ser algo de esto o todo de esto.
Así que cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, según promesa de Dios, seremos cuidados y seremos ¿qué? Preservados. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, Salomón mencionó la idea de protección relevante de parte de la sabiduría en dirección, en ayuda del hombre, explicando él que algo sucede cuando obtenemos sabiduría y cuando valoramos, apreciamos el conocimiento de Dios, el cual debo de convertirlo en algo agradable para mi alma, para mi yo. Hermano, no olvidemos que la sabiduría ha de entrar a un territorio enemigo. No olvidemos que la sabiduría ha de entrar a un territorio donde el pecado, lo mal hecho, la maldad se ha anidado, se ha arraigado, se ha enraizado, se ha profundizado y ha crecido como gigantesco bosque en nuestro corazón. Y al entrar la sabiduría en el mismo territorio, corazón del hombre, lleno de maquinaciones perversas, lleno, como dice Mateo capítulo 15, lleno de envidia, lleno de celo, lleno de resentimiento, lleno de maledicencia, lleno de fornicación, lleno de todo lo malo, la sabiduría entra. Y comienza la lucha del bien contra el mal, la lucha de la luz contra las tinieblas, la lucha de lo celestial contra lo terrenal, la lucha de lo eternal con lo temporal. La sabiduría al entrar a nuestro corazón invade un territorio que por años no le perteneció. El Señor me llamó a salvación a los 18 años de edad. Por lo tanto mi corazón pasó 18 años reinando lo malo, reinando el pecado, reinando todo tipo de perversión, reinando todo tipo de obra antagónica a Dios. Reinando todo tipo de maldad, envidias, celos, corajes, resentimientos, rencores, amargura, frustraciones, complejos. Y luego llega la sabiduría de Dios. Y se arma una lucha adentro, una guerra espiritual entre el bien contra el mal. Donde el mal no quiere soltar su terreno, su casa. Donde el bien quiere entrar porque legítimamente le corresponde desde el principio de la creación, pero por culpa del pecado, el corazón del hombre se llenó de perversidades, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que ahora me recordé. Donde dice, solamente esto sé, dice Salomón, que Dios hizo al hombre bueno o perfecto, no sé, algo así, maduro, pero el hombre buscó sus propias perversiones, llenando su corazón de maldad por vivir alejado de Dios. Es el concepto que aparece allí en Eclesiastés 7, 29. Entonces, hermano, este concepto de que la sabiduría entra a nuestro corazón, tiene que entender lo que no va a ser fácil. Por eso que a veces yo predico cosas y tú sales enojado y enojada. Creyendo que el pastor te lo está diciendo directamente a ti. Yo no sé, pero yo sé que Dios sí te lo está diciendo a ti directamente. Pero la única manera de poder limpiar este terreno para que la sabiduría germine, fructifique y cumpla su propósito en mí,
es tener que someter mi voluntad, mi yo, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a la sabiduría de Dios, para que vaya soltando, para que vaya quitando, para que vaya, transformando poco a poco ese corazón, hasta que se convierte en un corazón conforme a la voluntad de Dios, lo cual terrenalmente hablando nunca lo vamos a lograr aquí. Es el ideal de Dios y cada uno de nosotros tiene que luchar para alcanzar ese ideal. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, por lo tanto la sabiduría nos guarda. La comprensión te mantendrá alejado de muchas consecuencias necias y dañinas en la vida. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La vida del creyente, regada, salpicada de sabiduría y ciencia, mortificarán nuestro pecado. Y el pecado tendrá que ir saliendo. Por lo tanto, cuando la sabiduría entrare en nuestro corazón y la ciencia fuere grata a nuestra alma, la discreción nos guardará y nos preservará la inteligencia. Versículo 11, la discreción te guardará. Necesitamos la protección de Dios. Y la discreción es una herramienta en las manos de Dios que nos otorga a través de la sabiduría para hacer mejor, para evitarnos problemas. La discreción te guardará, te cuidará, te protegerá, pondrá una cubierta en ti. Porque yo no sé, porque yo no tengo, porque yo no puedo, porque yo no alcanzo, pero que Él sabe, pero que Él tiene, pero que Él puede, pero que Él alcanza. También necesitamos esta discreción, porque la discreción, como dicen algunos, Hebreos, búsquelo allí, Hebreos 5, porque la discreción es la habilidad para diferenciar entre el bien del mal. Y esta capacidad está íntimamente relacionada a la palabra de Dios. Repito, la discreción es la habilidad para diferenciar el bien del mal. Y esta acción y este trabajo para diferenciar entre el bien y el mal, esta capacidad está íntimamente relacionada a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5. Versículos del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nos hemos demorado en oír. No tenemos una actitud correcta para oír la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, después de tantas predicaciones, después de tanto conocimiento, después de tanta palabra, después de tanta iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, a instruir cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido, la palabra sólida, la palabra fuerte, las profundidades de los oráculos, de las verdades de Dios, es para los que han alcanzado madurez, crecimiento, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, esta discreción otorgada, desarrollada por la sabiduría de la gracia de Dios,
cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón para que la sabiduría entre a nuestro corazón. Esta discreción nos va a ayudar a darnos cuenta de qué es lo que es el bien y de qué es lo que es el mal. Una acción discreta en el ser humano, en la capacidad espiritual de Dios, que nos otorga. La discreción, entonces, es ser discreto, es ser prudente, es ser juicioso, es ser atinado. Años atrás, y no tengo puesto aquí, pero el Señor me trae a la memoria, añales atrás, añales. ¿Cuántos recuerdan aquí algunos la hermana Patria? ¿Hermana Cela? ¿Sí? ¿Hermana Irma? ¿Quién más recuerda? Yossi, Patria. Patria era una joven hermana, en aquel tiempo, joven hermana. Ahora, obviamente hablando, después de 25 años, ya no es tan joven. Casada con el hermano Carlos Fernández. Los dos son médicos. Y constantemente venían a Nueva York. A ella le creció un tumor en el cerebro. Y empezó a crecer y empezó a crecer. Y tenía que venir constantemente aquí al hospital de la 168, 165 con Broadway, allí en Manhattan. Y hay que ser prudente. Entonces, en una oportunidad, ellos se quedaban en casa. En una oportunidad estaba el pastor misionero que fundó mi iglesia o nuestras iglesias en Chile, el doctor Rick Tice, que pastoreaba en Brooklyn, que lo conocía aquí. No lo conocía en Chile porque ya vivía aquí. Y la esposa estaba también de este misionero. Y yo estaba frente a una conversación donde la esposa de este misionero estaba animando, alentando y aconsejando a la hermana Patria frente a su problema del tumor que tenía en el cerebro. Dicho sea de paso, se le quitó. Ella está viva todavía, pero le creó cierta secuela. Y esta misionera estaba muy emocionada, aconsejando, animando, ilustrando con ideas para que la hermana Patria pudiese sentirse mejor. Y cuando comienza ya el consejo que le está dando, esta misionera dice, hermana, con su acento típico americano, en su español, hermana, mire, Dios le va a dar bendición, usted va a salir bien. Yo recuerdo una hermana hace varios años atrás que le sucedió lo mismo y murió. Y yo dije por dentro, oh my goodness. Y yo me quedé callado, pero ¿qué consejo le está dando esta linda hermana a esta pobre hermana que está con ese tumor y que no sabe si va a quedar viva o no va a quedar viva? No, hermana, y mire, yo conocí una hermana que años atrás que tuvo un tumor y se murió. Este concepto de discreción tiene que ver con ser atinado, con ser prudente, con ser discreto. Este concepto de discreción en el plano práctico tiene que ver con que no todo lo que pensamos se dice. ¿Alguien dice amén? Hay que poner primero en funcionamiento el cerebro para luego poner nuestra lengua en movimiento. No todo lo que se piensa se dice. Porque la lengua, siendo un miembro muy pequeño dentro de nuestro cuerpo, Santiago dice que enciende un gran bosque.
no todo lo que yo pienso debo de decirlo. Han pasado 10, 20 y 30 años, algo que tú dijiste y todavía no te perdona la persona a la cual tú se lo dijiste. Y a lo mejor tú has pedido perdón 10 veces, 15 veces, y esa persona que no tiene capacidad para perdonar, posiblemente porque no es creyente, todavía te odia por lo que tú le dijiste. La discreción nos ayuda a frenarnos, a darnos cuenta, con la ayuda de la sabiduría, a darnos cuenta que lo que voy a decir no es el momento, no es la forma. Y a veces mejor nunca digo lo que pensé, me lo guardo y me quedo callado. En el matrimonio eso es típico. Cómo la pareja, el uno para el otro, tiene que cuidarse. Porque en esa relación íntima, no me refiero a lo sexual, en esa relación de pareja entre el hombre y la mujer, y hago la redundancia, entre el hombre y la mujer, no hay otro tipo de matrimonio, es un hombre con una mujer. En esa relación hay libertad. Pero cuidado con usar esa libertad para destruir y para dañar. Mejor nos quedamos callados y nos aguantamos y tragamos saliva. ¿Qué ibas a decir? Te miré en tus ojos, ¿qué ibas a decir? Nada, mi amor, nada. No, yo vi tu mirada. Amén. Y el necio o la necia insiste. ¿Por qué insistes para que te hieran? Porque a lo mejor lo que pensó y los ojos se le llenaron, se le pusieron rojos de fuego. Solamente los ojos te dieron un mensaje que te da a entender que no vale la pena sacar por esa boca lo que los ojos están revelando. Amén. Es que somos necios. O estamos buscando una justificación para mandar a freír papa a él o a ella y que se las coma solo. Discreción en el plano práctico. Prudente, juicioso, atinado, para poder hablar, para poder obrar. Sinónimo, delicadeza, prudencia. La discreción, por lo tanto, te guardará, te cuidará, te ayudará, te preservará, te protegerá. Alguien dijo que la discreción es alguien dijo que la discreción es la expresión externa de la sabiduría que está interna. Lleva la idea de reflexión o la idea de la consideración. La discreción se puede definir como la cualidad de tener o mostrar discernimiento. Según un dicho común, todas las personas tienen 2 oídos y una boca. Dije, todas las personas tenemos 2 bocas y un oído. Pareciera ser. Porque hablamos como si tuviésemos 2 bocas y un oído. Cuando Dios nos dio 2 oídos y una boca. 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Amén. Amén. Y luego, Proverbios 2:11, ¿qué hora es ahí? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Tengo un pequeño comentario sobre esto. La palabra te preservará
lo que un comentarista, el único que encontré, dice, te preservará, da a entender la idea, te cuidará como vacuna. Entre paréntesis, hoy me tengo que poner una inyección ahí. Ya sabes lo que eso implica ya. ¡Ay, mi madre! Te preservará, es decir, te cuidará como una vacuna. Te preservará la inteligencia, el antídoto. El antídoto de nuestra vida es la inteligencia, por decirlo así, el conocimiento, de tal manera que preservará, cuidará nuestra vida como un antídoto en contra de lo malo. Si somos verdaderamente sabios, seremos cuidadosos para evitar toda mala compañía y malas prácticas, toda obra perversa que se nos acerca con sutileza, argucias, engaños y seducciones. Cuando la sabiduría tiene dominio sobre nosotros, entonces no solo llena la cabeza, sino que entra en el corazón y cuidará, preservará tanto contra la corrupción de dentro como las tentaciones que vienen de afuera. Te preservará para cuidar tu vida, para que no dañes tu vida, para que no desperdicies tu vida. Te preservará en la luz, en el camino de la fe, en el temor de Jehová. Te preservará, como dije, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional y en todo. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, cuando la sabiduría entrare a tu corazón, quería parafrasear porque me lo estaba aprendiendo, pero para terminar. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces, solo entonces, la discreción nos guardará, nos preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte, para librarnos del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y de la mujer extraña. Esa segunda parte, el lo dejamos para la tarde. ¿Okay? ¿Cuántos quieren ser preservados y cuidados del mal camino? ¿De los hombres perversos? ¿De la mujer extraña? ¿Y por qué no decir de los hombres extraños? Amén. Es decir, todo esto nos va a cuidar de inmoralidades sexuales y de perversiones sociales, de malas juntas y malas asociaciones. Puesto en pie. Padre, gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por permitirnos tratar de manera suave, de manera pausada, de manera tranquila, tratar de enseñar estas verdades muy útiles, muy necesarias, muy urgentes para nosotros, seres humanos imperfectos, limitados, llenos de maldad, llenos de pecaminosidad, que estamos luchando para poder aprender y llevar una vida que le agrade, oh Padre, en espíritu y en verdad. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló su vida? ¿Cuánta necesidad usted y yo tenemos de estas verdades? Sabiduría, conocimiento, discreción, preservación, para cuidarnos, para protegernos. Hermano, aprendamos de Dios, aprendamos los consejos de Dios, no los tiremos al tacho de la basura, pidamos a Dios que estas verdades sean retenidas,
Pidamos a Dios que nos dé tiempo si es necesario para volver a escuchar este tema, para saber aplicarlo correctamente. Porque mi vida parece que está yendo a la deriva, porque parece que mi matrimonio está sucumbiendo, porque parece que mi familia está siendo afectada, infectada, dañada, destruida. Porque mi relación con la iglesia y aún la misma iglesia está sufriendo los embates del enemigo. Necesitamos de manera urgente, de manera perentoria estas verdades. Todo comienza rindiendo su vida a Cristo. Todo comienza entregando su vida a Cristo. Todo comienza con hacer partícipe de tu vida dentro de ti al Cristo de la gloria, que murió para perdonar nuestros pecados, que murió para transformarnos, regenerarnos, limpiarnos, justificarnos, salvarnos, darnos vida nueva y tener la oportunidad de aprender a vivir una vida más tranquila. En medio de un mundo que se cae a pedazos por la corrupción, por la inmoralidad, por la perversión, por las injusticias. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a aplicar estas verdades para gloria de tu nombre. Bendice tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.